Estamos ya en conexión con Manuel Morales, él es uno de los voceros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE, con quien vamos a hacer un análisis de la actual coyuntura político-social del país. Manuel, muy buenas tardes, un placer tenerte en este contacto con Herbol. Gracias, Zulema. A ver, vamos a ver cómo le metemos, ¿no? A analizar la coyuntura. A ver, Manuel, lo primero que quisiera conocer es cuál es la percepción del CONADE respecto de las próximas elecciones subnacionales, algunos pedidos de postergación de las elecciones subnacionales en consideración a las consecuencias que la ciudadanía está soportando en materia de alto riesgo sanitario por la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la postura del CONADE? Sí, bueno, primero recordar, ¿no?, que el año pasado se suspendió en dos ocasiones las elecciones, el 3 de mayo, el 6 de septiembre, y después de una serie de conflictos se logró un gran acuerdo donde el Tribunal Supremo, los partidos, la Asamblea Legislativa Plurinacional lograron acordar que el 18 de octubre se realizaban las elecciones. Se dijo que era una decisión política y que no había marcha atrás, ¿no? En este caso, ahora tenemos el siguiente problema. Estamos atravesando o iniciando una segunda ola con un nivel de casos muy grandes, pero además con algunas características que la población lo está sintiendo. El hecho de que prácticamente a los 3, 4 días de que la gente está contagiando, muchos están falleciendo. Por otro lado, nuevamente estamos viendo un colapso del sistema sanitario. En ese contexto y con una incertidumbre acerca de medidas que pueda tomar el gobierno, que ha dicho que no las va a hacer, porque hay un juego político de por medio, ¿no?, con el tema de la pandemia, ya que el MAS se benefició de ese rechazo que hubo en ciertos sectores sociales, sobre todo informales, que vieron en los 2 meses que hubo de cuarentena rígida que se les caía el cielo, y por lo tanto, con esta apertura que está vigente desde el 7 de mayo, fíjate, casi todo el año, y este mes que estamos llevando adelante, entonces la gente no quiere cuarentena rígida, y en ese contexto la posibilidad de que haya un nuevo acuerdo y que las elecciones se lleven a como de lugar como una decisión política el 7 de marzo, prácticamente no habría dicho acuerdo. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos señalado que de manera objetiva las elecciones deben postergarse, no porque queramos postergar o cercenar, ¿no?, al órgano electoral en la toma de sus decisiones, sino porque es una necesidad fundamental. Puedo argumentarte un tema más. ¿Cuándo ha habido la discusión entre salud y economía? Ha habido el 12 de marzo, cuando llegan los primeros casos de Bolivia, y el gobierno de Yanine Áñez dice lo siguiente: vamos a precautelar la salud y vamos a posponer el tema económico. Entonces se dicta una cuarentena rígida el 12 de marzo, ¿te acuerdas los decretos que sacó ella? Un poco más estado de sitio, nadie podía salir en las noches, los fines de semana no había actividades. Esa ha sido la cuarentena rígida, y en ese momento se ha tomado la decisión de priorizar la salud. El 7 de mayo, el gobierno de Áñez da un vuelco en su política y dice, bueno, la cuarentena no ha servido de mucho porque la pandemia estaba creciendo en casos, pero como en Italia, en otros países, en Europa, en España, ya estaban abriendo los negocios, la gente podía irse a tomar un cafecito ahí en la puerta de los restaurantes, el gobierno, ni corto ni perezoso, dice, bueno, vamos a meterle ahora a la cuarentena flexible o dinámica, y ya se priorizó el 7 de mayo del 2020 la apertura a la economía. Por lo tanto, ahora estamos viviendo los efectos de esa apertura económica y estamos viendo ya el incremento de los casos. Entonces, por lo tanto, volver a discutir cuál es la prioridad de la salud o la economía, creo que ya no es oportuna esa discusión. Este es el momento de proteger la salud, porque esta apertura ha demostrado que no ha servido efectivamente de manera
real para contener los casos, y ahora se nos está muriendo gente muy valiosa, se nos está muriendo nuestras familias. Esa es la percepción, ¿no?, que se está recogiendo, porque en la mayoría de las familias ahora la gente tiene la absoluta certeza que los abuelitos se están muriendo, los tíos se nos están yendo, las tías se nos están yendo, en algunos casos los papás y las mamás se nos están yendo. Entonces estamos frente a una tragedia sanitaria y por eso es que las elecciones deben de postergarse. Como CONADE van a tomar alguna iniciativa directa ante el Tribunal Supremo Electoral, pues justamente Herbol en su portal informa hoy que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, ha respondido hoy al señor Amílcar Barral, que es también candidato al municipio de La Paz, de manera contundente, y a través de una carta le ha señalado que no hay posibilidades de postergación de las elecciones porque textual los tiempos del proceso electoral han quedado establecidos en la ley 1269 del 23 de diciembre. Entonces, del 23 de diciembre del 2019, ¿cómo advierte el CONADE, cómo una articulación de sociedad civil planteará esta iniciativa ante el Tribunal Supremo Electoral? Sí, mira, a través de los medios de comunicación ya hemos planteado esta explicación que te daba de la pertinencia de que se posterguen las elecciones. Estamos conscientes de la respuesta que el día de hoy le ha dado el Tribunal Supremo Electoral a uno de los candidatos. Sin embargo, no ha sido el único. Hay otras agrupaciones que se están presentando a las subnacionales que han hecho una solicitud similar. Lo que pasa es que nosotros, ¿cómo te diría? No queremos ser la manzana de la discordia, ¿no? Es decir, no queremos mandar una nota oficial al tribunal y que luego algunos operadores y algunos guerreros digitales digan, ahí está, ¿no? El CONADE no quiere elecciones, están otra vez con una actitud de postergación. Como te he dicho, ha habido 2 veces que hemos dicho el año pasado y lo hemos sostenido que se posterguen hasta que hemos llegado a un acuerdo político, y era un momento político. Ahora no hay condiciones para ese momento político. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es acumular mayores argumentos. Estamos haciendo un seguimiento a lo que está pasando con la pandemia y vamos a esperar un poquito, a ver, unos días más, para luego hacer un comunicado oficial nuevamente. Lo que aquí se ha cruzado también, y este es el otro tema que seguramente también ahora ya lo estamos analizando, es que teníamos grandes dudas sobre cuál iba a ser la política del gobierno, la política sanitaria. Y nos estamos llevando una gran sorpresa y decepción al mismo tiempo, cuando el nuevo ministro, no sé si es una noticia oficial, él dice que el gobierno no tiene un plan de salud y que va a pedir ayuda a países extranjeros. Aparece Herbol, ¿no?, como la fuente de lo que dijo este ministro, el nuevo ministro, y eso realmente nos preocupa mucho, porque significaría que el gobierno no tiene la película clara, y eso se ratifica en las declaraciones y en las acciones que está haciendo el gobierno, cuando dice que la solución definitiva para la pandemia es la vacunación, y que con la vacunación se va a lograr una inmunidad completa y estaría resuelto el problema. Entonces, en esa lógica, obviamente que el presidente Luis Arce ha dicho, bueno, muchachos, aguanten, ¿no? Aguanten las muertes, aguanten la falta de atención hospitalaria, etcétera, etcétera. Y ha dicho el vocero presidencial que el segundo elemento de esta estrategia del gobierno, aparte de esta inmunización a través de vacunas, es el hecho de la compra de las pruebas rápidas y las PCRs. Y ahí nosotros también hemos advertido que si bien esto es muy positivo y que se tomen las pruebas de manera gratuita es muy positivo, eso va a generar un sinceramiento en las estadísticas. Es decir, los casos se van a más bien disparar, porque ahora con esas pruebas gratuitas se va a conocer de manera mucho más real lo que hace meses debería haber hecho el Estado, que es comprar masivamente estas pruebas. Entonces, los datos del COVID ahora están creciendo y van a seguir creciendo, gracias también al uso de esas pruebas. Entonces, así como el gobierno va a tener mayores datos de personas que se están enfermando, las estadísticas también de letalidad van a ir subiendo, al mismo tiempo dice que aguantemos hasta que llegue la vacuna,
que podrá ser abril, marzo, mayo, y la implementación de la vacuna, fíjate que en Estados Unidos, en países europeos, incluso teniendo ya en refrigeración las vacunas, no están pudiendo aplicarlas por temas de logística, temas de coordinación. Y por el otro lado, no se tiene la absoluta certeza, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, de que exista una inmunización de rebaño por lo menos el año 2021. Lo que sí tenemos absolutamente certeza es que estamos recién en una especie de contagio de rebaño a partir del COVID-19 con probablemente nuevas cepas. Todos los datos estadísticos, todos, absolutamente todos, y eso también lo vamos a publicar, reflejan que no hay una luz al final del túnel, no hay una caída de los casos de contagio. Solamente hay un país, y esto es lo más raro, y creo que esto da para el análisis, solo hay un país en el mundo, no sé si sus datos estadísticos también sean sinceros, que ha logrado un control absoluto de la pandemia, y ese es China. Si tú revisas las estadísticas, China sí ha logrado una meseta, y es decir, sus casos son inferiores a los de Bolivia. Bolivia ya tiene el doble de contagiados que China, y tenemos también más del doble de enfermos que han fallecido en el caso del COVID. China es el único país del mundo que ha logrado un control extraordinario de la pandemia sin vacunación, y eso deja en el suelo la teoría del gobierno. Entonces, ¿qué estamos viendo con el gobierno actual? Que no tiene un plan COVID, que no ha logrado articular una política sanitaria, y que el gobierno le tiene miedo a la cuarentena rígida, porque ese ha sido la cantera, ese ha sido el arsenal que más votos le ha dado para que Luis Arce logre el 55%. Si aplica una cuarentena rígida, va a tener que ir perdiendo ese capital político que ha acumulado por haber hecho uso políticamente de la cuarentena rígida a su favor. Entonces, no quieren perder, y no quieren, de manera yo creo que muy egoísta, que la cuarentena rígida, que puede darse en diferentes modalidades, empiece a decirle a algunos segmentos de la economía que tienen que calmarse, que este modelo neoliberal de dejar hacer, dejar pasar, de que todo el mundo salga a vender barbijos, todo el mundo salga a hacer colas en los bancos, que la gente vaya a los mercados, no importa si la carcerita no está con medidas de protección, que haya tumultos, que haya campaña electoral, que el Tribunal Supremo Electoral también parecería que está en esa misma dirección. Es decir, no quieren dar un paso distinto a esto que les ha generado ese rédito político, pero nosotros consideramos que con el transcurso del tiempo, día a día, paso a paso, la realidad también se va a ir imponiendo su lema. Bueno, continuamos en la tarde en directo y estamos en nuestro espacio de entrevista con don Manuel Morales. Él es uno de los voceros del CONADE, un análisis sumamente interesante. Conocemos de la minuciosidad con la que Manuel Morales hace estos análisis, todo lo que nos ha revelado, por ejemplo, respecto de la situación global de la pandemia del coronavirus, la pregunta que todos debiéramos respondernos de qué es lo que está ocurriendo en China y por qué está ocurriendo aquello. Hay gente que está sospechando de que este virus no es una cuestión natural, que es un virus creado en laboratorio, y por supuesto las sospechas están recayendo sobre la China, pero seguramente esos son temas muy complejos que se esclarecerán en el tiempo y que no seremos nosotros los bolivianos y bolivianas precisamente, Manuel, los que vayamos a descubrir lo que realmente está ocurriendo. Lo concreto es lo que ahora estamos viviendo, tú lo has dicho. Es una situación realmente dramática, no se advierte lineamientos claros de parte del gobierno, y creo que no solamente en materia de salud, sino también en materia de educación tendremos que empezar a preocuparnos. El magisterio se ha declarado en estado de emergencia porque esta política del dejar hacer, de dejar pasar, como tú la has caracterizado, también se está, entendemos, reflejando en el área educativa. El día 22 de
de este mes, Día del Estado Plurinacional, se ha anunciado un discurso presidencial y justamente estos tres ejes de análisis: educación, salud y reactivación económica. ¿Qué expectativa tiene el CONADE al respecto? Mira, hubiéramos tenido interesantes expectativas si es que el gobierno hubiera manifestado en estos 2 meses, que ya está en el gobierno, algunos indicadores o algunos atisbos, ¿no?, de que va a implementar una política diferente a la de Yanine Áñez. Mira, yo diciendo eso me parece así una barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo acusar al MAS y a Luis Arce de ser la continuidad de la política de Yanine Áñez? Pero resulta que, si analizamos la materia sanitaria, se ha quedado muy contento con que los COED y los COES, o sea, departamentales y municipales, sean sobre los que caiga sobre sus espaldas la responsabilidad de definir las cuarentenas. Y eso lo ha hecho el gobierno de Yanine Áñez. Por el otro lado, en materia económica, el gobierno absolutamente no ha tomado medidas trascendentales. Sí, por ahí ha decretado un decretito para que no pague el Estado, que posponga hacia más adelante los impuestos por importación de diésel. Tú dirías, eso es ridículo, ¿no? Después ha sacado otro decretito donde indica que este año la banca no va a repartir sus utilidades. Es decir, que los 1.500 millones de dólares, escuchen bien, 1.500 millones de dólares que ha ganado la banca el año pasado, está exigiéndole al gobierno que no reparta sus utilidades entre sus accionistas como una manera de mantener la liquidez. Pero fíjate, ¿no?, son medidas muy pequeñas todavía. Fíjate que luego ha venido el transporte y le ha planteado un paro, del cual parecería que el gobierno está saliendo más o menos airoso, planteándole un diferimiento de 6 meses, y el gobierno ha logrado una especie de renegociación con una parte de los transportistas, y parece que esa política se va a quedar en eso. Han parado los pelos el sector privado, la Confederación de Empresarios, y la banca, el sector financiero, porque evidentemente una renegociación, una reprogramación afecta a sus intereses, y el banco durante estos 10 meses de pandemia no ha dejado de ganar un solo centavo, pero sí evidentemente ha dejado de cobrar durante algunos meses, y ahí vemos que Arce prácticamente no dice absolutamente nada. Arce también dijo que iba a abrogar todos los decretos del gobierno de Áñez, y ha empezado a abrogar algunos decretitos, pero no ha abrogado, por ejemplo, los decretos de los transgénicos. Se ha quedado absolutamente callado, y como va pasando el tiempo y no se pronuncia, parecería que se va a mantener la política del anterior gobierno. En el caso de la soya, estamos con niveles los más altos de su historia casi en la cotización en el mercado internacional. Prácticamente están 580 la tonelada, dólares 560, precios récords, precios históricos, y parece que el gobierno va a dar un paso atrás de tratar de no abrogar los decretos transgénicos del anterior gobierno. Entonces ahí nos empezamos a plantear ya varias dudas. Por el otro lado, el tema del financiamiento del actual gobierno, el endeudamiento, Arce ha dado una mala señal a nivel internacional, porque ha dicho que va a solicitar a la banca internacional y a todos los acreedores de Bolivia una suspensión en sus pagos, ¿no?, y no una reprogramación. Es decir, hay una diferencia muy grande. Es como en el conflicto que hay con los transportistas, ¿no?, respecto a la banca. Cuando un Estado pide que no va a cancelar la deuda, está dando la peor señal a nivel internacional, porque los bancos luego no te van a prestar absolutamente nada, en vez de haber planteado una renegociación del pago de la deuda. Entonces, las condiciones de financiamiento tampoco son las más adecuadas, porque el gobierno ha estado dando malas señales. Y como te he dicho, como el tema de la pandemia no va a dictar cuarentena rígida, tampoco vemos cuando hablamos de reactivación, porque yo tengo una noción de lo que es reactivación. La palabra reactivación para mí es una palabra muy grande, muy importante, muy interesante. ¿Qué significa la reactivación? Que o vas a invertir grandes cantidades de recursos económicos, o tienes nuevos mercados potenciales para tus nuevos productos.
y que vas a generar todo un movimiento económico. Pero el gobierno está entendiendo la reactivación como la posibilidad de que la gente que sale a vender barbijos a 5 pesos a la calle pueda mantenerse durante los próximos meses. Aquella gente que está vendiendo alcoholcito en las esquinas o está vendiendo fruta, parecería que la reactivación va en ese sentido, en esa dirección. Y no estamos viendo nada claro en materia de hidrocarburos, nada claro en materia de minería, nada claro en materia de construcción, pero sí vemos algunos problemas económicos graves, gravísimos que se vienen por delante. Uno, el sector de la construcción, la inversión estatal en construcción, la contratación de obras, hacer caminos, hacer hidroeléctricas, hacer esas grandes obras que caracterizaron al gobierno anterior de los 14 años, en la medida en que no hay recursos del IDH y todo se está constriñendo, no se va a realizar. Y el otro aspecto que estaría entrando en una crisis, y en una crisis que va más allá de los 10 meses, es el sector del turismo y todo lo relacionado. Es decir, en este momento los europeos no van a llegar en aviones para irse al Madidi, no van a llegar vuelos para irse a Uyuni, esa actividad económica también se va a restringir. Y finalmente, se ha restringido ya el tema de los carnavales y parecería que la lacita tampoco va a correr. Con ello, se estaría generando un golpe de gracia, podríamos decir, al sector artesanal. Por lo tanto, yo diría, ¿qué cosa nos va a decir el presidente el 22 de enero? ¿Cuáles son esas medidas que va a lograr revertir todas estas políticas? Y finalmente, ya en el tema de salud, te vuelvo a decir la impresión que yo tengo, que este gobierno es la continuidad del gobierno de Áñez, que el actual ministro Kelka es la continuidad de Víctor Hugo Cárdenas, solo que Víctor Hugo Cárdenas levantó las manos y clausuró el año escolar, y el actual ministro Kelka lo único que va a hacer es seguir dándole continuidad a lo que se hizo el año pasado, y vamos a volver a ver los problemas a nivel educativo, sobre todo en unidades fiscales, sin la posibilidad de educación a distancia, de educación virtual, y en los colegios privados ese condicionamiento, esa obligación de firma de contratos en algunos colegios particulares, donde el sector dueño de los colegios realmente está en una actividad mercantil de garantizar tener los ingresos con el chantaje de que si no pagas no te doy la libreta, y lo mismo clínicas privadas, ¿no? Si no pagas no te dejo que saques el cadáver del difunto o del enfermo, y realmente en ese contexto estamos en un neoliberalismo puro, dejar hacer y dejar pasar su lema. Muchísimas gracias, Manuel.